¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Torres. Voy a empezar de una vez. Yo entiendo que algunos de sus compañeros están dando algunos test, examen o algo de esto. Pero lo que sucede es que ha habido una descoordinación. Inicialmente mandaron unos sílabos que tenían otras fechas. Y yo me había programado para el sábado que ha pasado justo unas actividades. Por eso es que no vine a dictar mi charla de dislipidemia y vamos a recuperarlo ahora. ¿Ok? Bueno, acá está la tabla de contenidos. Y quiero comenzar preguntándoles, ¿ya llevó cardiología? Todavía. ¿Cardiología ya llevaron? ¿Cardio sí? Bueno, si ustedes se fijan, justamente esto es una publicación del Ministerio de Salud, cuáles son las principales causas de muerte en el Perú. Están, bueno, desagrupadas, pero si uno agrupa justamente cuánto sería la mortalidad por problemas cardiovasculares, vamos a ver que el porcentaje es bastante alto, estamos hablando de más de un 13%. Y entonces a nivel mundial, lo que se sabe es que son más o menos 17.3 millones de personas que mueren al año por problemas cardiovasculares. Uno cuando piensa a veces en problemas cardiovasculares se imagina inmediatamente, igual que pasa con el tema de obesidad, que eso ocurre en los países ricos, sobre todo a nivel de Estados Unidos, pero fíjense que el 80% de estas muertes ocurre más bien en países que tienen ingresos medios a bajos, ¿okay? Y representa más o menos la mitad de las enfermedades no comunicables. De los factores de riesgo van a tener su clase de obesidad. Yo les digo que para el año 2000, ahí está la información 2008, pero para el año 2015 ha salido otra publicación en New England donde dice que estos valores incluso son mucho más altos. Otro factor de riesgo para enfermedad cardiovascular está justamente la hipertensión. Y lo que hoy día vamos a hablar es justamente sobre el dislipidemia. Fíjense que más de la tercera parte de la población mundial tiene justamente este problema. Y como vamos a ver más adelante, se puede manejar y de esa manera se pueden reducir los eventos cardiovasculares. Yo, por si acaso, durante la presentación les voy a ir soltando lo que dice las fijas, ¿ya? Que de pronto no está en la grabación que la han colgado en línea. Bueno, vamos a definir dislipidemia. Son los disturbios que tienen justamente el metabolismo lipídico y hay unas alteraciones tanto en la cantidad como en la calidad de las lipoproteínas. Acuérdense, las grasas no son solubles y por ello es que el organismo ha formado estas lipoproteínas que son macromoléculas que permiten que esta grasa viaje por la sangre. Y acá más o menos para que vean en cuanto al tamaño y la variedad de lipoproteínas que tenemos en nuestro organismo. En el extremo superior derecho, la molécula más grande son los kilomicrones, va reduciéndose justamente de diámetro y también el tema de la densidad va incrementándose hasta llegar al otro extremo que son las de alta densidad, que son las HDL. Y acá está la composición. Un detalle que tiene que fijarse. En el caso de los kilomicrones, principalmente está formado por triglicéridos, ¿ok? Después viene la VLDL, la IDL, y ya llegamos a la LDL, ¿okay? Donde más bien el 50% de su composición es colesterol, ¿ya? Y bueno, terminamos en el caso del HDL, donde más o menos el 50% de su composición son proteínas. Pero dos puntos que quiero que recuerden, ¿ya? Kilomicrones, 90% triglicéridos, LDL, 50% colesterol. ¿Cómo vamos a clasificar la dislipidemia? Si ese es un problema, porque vamos a ver que hay diferentes maneras de clasificar las dislipidemias. Y van a ver que la OMS tiene su forma de clasificar, las mismas guías a veces no se ponen incluso un poco de acuerdo. Pero en general, vamos a ver, si lo clasificamos en función del perfil lipídico, vamos a encontrar que hay hipercolesterolemia aislada, como su nombre lo indica, solamente hay un aumento de colesterol que básicamente expensa del colesterol LDL. ¿El LDL es el bueno o es el malo? ¿Qué dicen ustedes? Malo. El malo. Yo le digo a los pacientes para que se acuerden, porque los pacientes ya saben, entran primero antes de la consulta a consultar con el doctor Google, así que yo les digo, para que se acuerden, el colesterol malo, el letal, es el LDL. También hay pacientes que van a venir con hipertrigliceriemia aislada, solamente hay elevación de estos triglicéridos. Puede ser endógeno, puede ser exógeno, o puede haber una combinación de ambos. ¿Ya? Hay también cuadros mixtos donde aumenta el colesterol total y los triglicéridos, que de repente en la práctica están viendo ustedes que lo más común
Y bueno, hay situaciones un poco ya también que se pueden dar como la hipoalfa-lipoproteinemia, donde vamos a encontrar una disminución del HDL. ¿Ok? Ahora, hay otra forma de clasificación que es clásica, decimos, que seguro lo han escuchado, que es la fenotípica, la que planteó Fredrickson y que justamente acogió la OMS. Esta clasificación, si ustedes no lo saben, tiene bastante tiempo. En la práctica no se está utilizando. Si ustedes revisan las guías van a ver que al momento de hablar de la clasificación prácticamente ni la mencionan. Básicamente acá se basa en lo que es el lípido y la lipoproteína que están incrementadas. Es útil porque permite justamente ordenar las hiperlipemias, pero tiene limitaciones, como les digo, porque no puede en sí diferenciar el origen y el mecanismo responsable de la alteración de los lípidos. Tampoco contempla las lipemias, como en el caso de la disminución del colesterol HDL, y en la práctica clínica, les digo, no es muy común que se utilice. Y acá está. Ahora, ¿qué pasa? Si bien es cierto, yo les estoy diciendo que en la práctica no se utiliza mucho, es o suele ser pregunta de examen, no solamente para efectos de ustedes, sino también para temas de accidentado y en el extranjero, porque es algo clásico y como digo, como la OMS todavía se sigue utilizando. Vamos a ver 5 fenotipos, en sí son 6, pero está clasificado del 1 al 5, el 2 tiene 2A y 2B. Y lo que quiero que recuerden acá es, en el caso del fenotipo 1, lo que está incrementado son los triglicéridos, y eso se repite en el caso del fenotipo 5. 1 y 5 lo que tiene incrementado básicamente es el triglicérido, no tanto el tema de colesterol, que en el fenotipo 1 puede estar normal o ligeramente incrementado igual que en el 5, ¿ya? Acá lo que está fallando son los kilomicrones que están excedidos. Y en cuanto a la heterogénesis, la de fenotipo 1 no está muy relacionada con lo que es la formación de placas dermatosas, de la que sí les voy a pedir que se acuerden sí o sí. ¿Ya? Y si van a apuntar alguna cosa ahorita y no estén solamente filmando, sino grábenlo acá, es que se acuerden de la 2A. ¿Y por qué de la 2A? Porque lo interesante de este fenotipo es que los triglicéridos están normales. Pregunta clásica, se caen redonditos. Está normal el triglicérido. ¿Cuál es el problema? El colesterol total, pero básicamente la que está incrementada es la LDL, y por eso es que son de todas las más aterogénicas. Entonces el fenotipo 2A es el que tiene justamente el comportamiento más heterogénico de todos, ¿ok? De lo demás ya no les voy a pedir que se lo memoricen. Acuérdense: 1, 5, triglicéridos altos, y 2A, colesterol alto y más heterogénica que todos, ¿ok? Pregunta fija de examen. Ahora, según la etiología, ya entramos un poco más en detalle, puede ser algo primario, y estas son las dislipidemias de causa genética. ¿Qué puede haber pasado? De repente alguna mutación, de repente de uno o de más genes, y estas son las que tienen que ver en lo que es la síntesis y el metabolismo de las lipoproteínas. Les pido un segundo, lo que pasa es que tengo 2 pacientes en UCI y me están llamando de los. Pasa nada, menos mal que me da más luz. A ver, entonces, ¿qué va a pasar? En estos casos de los problemas primarios, de que van a encontrar en la historia clínica más de un familiar con problemas de dislipidemia, siempre es importante que ustedes pregunten. Así como preguntan, ¿tiene familiar con diabetes? ¿Tiene familiar con problemas de tiroides? También pregunten si tiene un familiar con problemas de colesterol o triglicéridos altos, porque a veces sí te dan el dato. Y es más, esto de acá es importante, está asociado a enfermedad cardiovascular prematura. Otra cosa que podrían preguntar, si no tienen muy claro el antecedente familiar del paciente, es: ¿algún familiar suyo ha tenido un infarto o un derrame? Para que entienda mejor que se refieren al stroke. Joven, y va a decir: sí, a un primo, un tío le dio, no sé, pues a los 35, a los 40 años le dio un infarto. Entonces eso ya le tiene que hacer llamar la atención, ¿ok? ¿Qué vamos a encontrar también en los exámenes de laboratorio? Valores elevados, pero bien elevados, de colesterol o de repente triglicéridos, dependiendo de qué tipo de patología tenga. ¿Cuál es el valor más alto de triglicéridos que han visto ustedes? Lo más alto que han visto en la práctica. ¿Se han visto valores de triglicéridos altos, no? ¿Cuánto? 300.
ya algunas semanas atrás nada más, ha venido un paciente con 2.500 de triglicéridos. Yo pensé que se había equivocado entre que el resultado le había puesto un 0 de más. Llamé a la doctora y me dice, no, doctor, de verdad nos fijamos, lo calibramos al equipo y sí, tiene más de 2.500. No sabemos cuánto tiene, pero ya está, eso nomás marca la palabra, ¿ok? Entonces son valores bastante algo de triglicéridos. Y claro, uno podría pensar que el tipo de dieta pues, es la que justifica toda esta elevación de colesterol, triglicéridos, y no. Usualmente son personas que ya saben el antecedente familiar y por eso es que se cuidan. No comen en exceso grasas, no comen en exceso carbohidratos, que ahorita vamos a ver, y aún así tienen valores elevados, ¿no? Puede haber manifestaciones clínicas, sí, sobre todo en depósito de lípidos en zonas atípicas. Cuando veo a un paciente que venga con santomas, ¿okay? Entonces sospechen de que por ahí pueda tener una elevación de colesterol también. La hipercolesterolemia primaria entraría justamente al grupo del fenotipo 2A, porque está elevado básicamente el colesterol LDL. Hay la forma de hipercolesterolemia familiar, que es como... Ahora, dentro de la familiar hay dos tipos, la homocigota y la heterocigota. La que se imagina más severa es el caso de los pacientes que tienen la forma homocigota. Estos pacientes llegan a la consulta con 500 de colesterol total y colesterol LDL pasan los 300, 350 tranquilamente. En el caso del heterocigoto también tienen colesterol alto, pero ya estamos hablando de 300, 350 y el LDL estamos unos en 200, 250, un poco más bajo. Puede haber un defecto de las APO, en este caso el ApoB100, que justamente está muy relacionada con el que es el colesterol LDL y forma poligénica, donde ya no solamente un gen está encargado de esta alteración. Igual que pasa con el colesterol, pasa con los triglicéridos. Van a tener cuadros, por ejemplo, de deficiencia familiar de la lipoproteinipasa, que bueno, ustedes recuerdan la fisiología, justamente la primera que interviene en lo que es la lisis, en todo caso, o el metabolismo de los lípidos y ataca justamente a los kilomicrones. Entonces, finalmente, si está con esa deficiencia, obviamente se va a acumular los kilomicrones y los triglicéridos están a salir elevados. Algo similar que pasaba en el ApoB100, acá pasa es el ApoC2, y también hay otra forma de hipertrigliceridemia familiar que es autosómica dominante. Ya estamos hablando de un fenotipo, sobre todo el fenotipo 5 de Fredrickson, y no es tan raro, fíjense que es más o menos de 0.5 a 100 la prevalencia. Entonces es una proporción más o menos importante de población que pueda tener esta alteración. Y formas mixtas, donde ya se encuentra combinada la elevación del colesterol total y los triglicéridos, ¿no? Ya entraría el fenotipo 3, pero como les digo, esto de acá, el fenotipo 3 en particular, no le vamos a preguntar. Acuérdense de la que ya le dije hace un rato. Las antividas. Ahí en la cabeza está obviamente el tipo de alimentación. Lamentablemente, hoy por hoy, incluso ustedes están seguramente expuestos, la publicidad nos dice que comer hamburguesas es rico y no mencionan el tema de saludable. Entonces, pasa muy comúnmente de que la comida tiene mucha grasa en nuestro medio, y es más, la comida chatarra ya no se ha invadido. ¿Ya? Antes en provincia era raro encontrarnos un Kentucky, ¿okay? Ahora en todos lados se encuentra. Y es más, muchas veces se habla del boom de la alimentación en el Perú, pero de verdad, si se dan cuenta, lo que está pasando es que no es comida saludable. Cuando vienen los extranjeros, la mayoría de extranjeros que vienen acá a Perú dicen, oye, está muy rico, pero sabes que es demasiada harina, demasiada grasa. ¿Okay? Entonces, si en la dieta se consumen muchas grasas, sobre todo grasas saturadas y colesterol, obviamente lo que va a subir es el colesterol total. Si incluso consumes ácidos grasos trans, que hay que tener mucho cuidado, y por eso también es importante que ustedes sepan a leer las etiquetas, pues obviamente sube el colesterol total y baja el colesterol HDL. Cuando consumimos muchos carbohidratos o muchas harinas, ¿ya? Lo que van a ver no es elevación del colesterol total. ¿Qué va a subir? El triglicérido. Entonces, cuando vemos un paciente con triglicéridos altos, ustedes no le digan coma bajo en grasa, pregúntenle si está comiendo muchas harinas. ¿Qué son los triglicéridos? Básicamente son tres cosas. Dulces, son carbohidratos de absorción rápida. Harinas en general, hablando de carbohidratos de absorción más lenta, como el pan, la papa, el arroz, ¿okay? Y finalmente el alcohol. El alcohol también sube los triglicéridos. El valor más alto que yo he visto de triglicérido, ¿ya?, en un paciente que tenía justamente hipertrigliceridemia familiar ha sido 3000. ¿Pero por qué fueron los 3000 y que terminó hospitalizado? Porque el día anterior habían celebrado el día del pisco sour.
¿no? Entonces en el tercer pisco sour ya no se acuerda más qué pasó. Le puedes preguntar, ¿no? Parece que se había acabado una botella entera de pisco y bueno, claro, terminó con 3.000 obviamente, ¿no? Pero ya esa es una situación atípica. ¿Cómo no hizo pancreatitis? Bueno, muchas veces la respuesta, que seguro ya la han escuchado antes, es que Dios es peruano, ¿no? ¿Qué pasa? En el caso de sobrepeso y obesidad también suele haber alteraciones de los lípidos. Lo más común que hay en nuestro medio, ¿ya?, según algunos estudios, es la disminución del colesterol HDL. Es muy común, ¿okay? Ahora, el HDL también es un indicador de actividad física, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando uno es inactivo, aumenta los triglicéridos, pero también baja el colesterol HDL, ¿ya? Y bueno, el tabaquismo también tiene cierta influencia, aunque no es tan fuerte, sobre lo que son los triglicéridos y el colesterol HDL. ¿Puede ser secundario otra patología? También. Y esta es pregunta de examen. A ver, no se duerman, que recién estamos en la primera clase. Si tienen un paciente con diabetes, ¿cuál es la alteración de los lípidos más común? Pregunta de examen. No solamente han tomado acá, han tomado examen de residentado también. ¿Cuál creen que sea? Los triglicéridos elevados. Es lo clásico. En el caso del diabético tipo 2 estamos hablando. ¿Qué otra cosa también pasa? El colesterol LDL en estos pacientes no siempre está elevado, pero es justamente un colesterol pequeño y denso, que es más aterogénico. Y para poner la cerecita, suelen tener también colesterol HDL. Entonces esto también incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares. La principal causa de muerte, yo supongo que ya se lo han dicho en la clase de diabetes, la principal causa de muerte en el diabético, ¿cuál es? ¿De qué se muere el diabético? ¿De retinopatía? ¿No? ¿De nefropatía? Neuropatía, eventos cardiovasculares. Algunos dicen 55, otros llegan a decir hasta el 85% de las muertes en diabetes es por eventos cardiovasculares y están estrechamente ligados a lo que es la dislipidemia. ¿Qué más? Bueno, hay otras causas, no vamos a entrar en detalle, pero les digo, por ejemplo, el hipotiroidismo, ojo, hipotiroidismo, pregunta de examen, va a tener elevación de colesterol y también de triglicéridos, pero sobre todo de colesterol. Si ustedes encuentran un paciente hipotiroideo con elevación de colesterol, primero manejen el hipotiroidismo. Si ustedes ya corrigieron las hormonas tiroideas con su tratamiento y aún así sigue elevado el colesterol, ahí recién piensen en darle tratamiento, no para colesterol elevado. Pero de arranque todavía primero manejen el hipotiroidismo. En los pacientes con insuficiencia renal, sobre todo los pacientes que tienen IRC, antes de entrar a diálisis, obviamente lo que tienen es elevado justamente los triglicéridos. La anorexia, ojo, sube el colesterol total. Curiosamente, uno pensaría que ocurre también todo lo contrario. Y bueno, en el embarazo también puede elevarse un poco los triglicéridos. El Cushing también eleva colesterol total y triglicéridos. Hay diferentes fármacos que le pueden alterar ya sea el colesterol, los triglicéridos o el HDL, no les voy a preguntar, ¿ok? Pero para que vean que justamente esto de acá se puede dar, y cuando tenga un paciente al frente con dislipidemia, indaguen si está recibiendo algún tipo de tratamiento, ¿ok? Cuando hay deficiencia aislada de hormona de crecimiento como lo que tiene Messi, puede haber elevación de colesterol y también de triglicéridos, ¿no? El consumo de alcohol, ya les dije, va a generar hipertrigliceriemia. Por encima de cuántos triglicéridos aumenta el riesgo de pancreatitis. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Tiene que haber dicho para ti. ¿No les han dicho? ¿Más de? Más de 500 ya hay una elevación. ¿Ya? Y es más, algunas guías ponen justamente que más de 500 darle tratamiento para los triglicéridos porque tiene riesgo de pancreatitis. Pero está claro cuando es más de 1000. Más de 1000 el paciente definitivamente está en riesgo de hacer pancreatitis. Ojo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las guías, miren, hay diferentes guías. Lamentablemente, en poco tiempo, porque estamos hablando, fíjense, solamente del año 2003 hasta la fecha, son 5 años, han salido 3 guías grandes, y esto que no están todas las que han salido publicadas. Esta de acá fue un hito en su momento, que es la AHA, la Asociación Americana de Parkinson. Después la guía europea salió una actualización, ya tenía una versión antigua, la actualizó, y bueno, la última, la que nosotros los endocrinólogos nos gusta, es justamente la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Tiene sus pros y sus contras, ¿ok? En el caso de la
guía de la AJA, de la Asociación Americana del Corazón, tiene incluso su propia calculadora de riesgo. ¿Ya? Acá está la dirección, si alguno está interesado, puede calcular el riesgo de sus familiares, por ahí si tiene algún dato de resultado. Pero ¿qué sucede con este score, con esta calculadora? Que se ha visto que exagera el riesgo. Es más, hay un estudio muy interesante que han visto en la población general en Norteamérica. Si le aplican este score de riesgo, el 70 o más del 70% de la población adulta tendría que recibir estatinas. Más del 70%. ¿Ok? Entonces, claro, uno dice que exagera un poco el tema. Y es que cuando uno sigue, bueno, te va a salir el resultado, tú pones los datos y te indica cuánto riesgo de evento cardiovascular tiene en 10 años. Y es que si uno sigue el fluxograma, decimos que esto es como la casa del jamonero. ¿Saben cómo es la casa del jamonero? La casa del jamonero, ¿cómo es? El que no cae resbala. O sea, por angas o por mangas, te va a salir siempre que vas a recibir estatinas. ¿Ok? Primero, si tienes un paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, bueno, creo que ahí sí no hay ninguna duda. Ojo, un paciente que haya sido infartado, ha tenido un DCB isquémico, ese paciente, ojo, tiene que recibir estatinas sí o sí. ¿Ya? Si ustedes ven alguna vez a un paciente que ha tenido un infarto, por más que ustedes vean muy bonito su resultado de colesterol, mantengan la estatina. ¿Ya? Síganle con la estatina. Y vamos a ver después que hay dos grupos básicamente, estatinas de alta intensidad o de moderada intensidad. Entonces ahí vamos a ver que depende de la edad, te dicen o dale alta o dale moderada. Lo siguiente, fíjate cuánto tiene colesterol LDL. Si te sale más o igual de 190, tiene que recibir estatinas. No tiene 190, no tiene enfermedad cardiovascular establecida. Siguiente pregunta, ¿es diabético? Si la respuesta es sí, también tiene que recibir estatinas. ¿Okay? Cuando hemos tenido la clase de problemas macrovasculares en diabetes, seguro que les han mencionado cuál es la única situación de un diabético tipo 2 donde no debería recibir estatinas según la guía. ¿Alguien sabe? Es pregunta de examen, ¿no? Prácticamente todos los diabéticos, según las últimas guías, tienen que recibir estatinas. La única condición donde no debería recibir estatinas sería si fuera un diabético de menos de 40 años que no tenga ningún factor de riesgo cardiovascular, lo cual es raro. Pero todo lo demás, casi el 90% de los diabéticos terminan recibiendo estatinas por esta guía. ¿Qué es esta guía, por si acaso, la que también avala la Asociación Americana de Diabetes? Ya, no tiene diabetes. Ok, hazle el score de riesgo que hemos visto con la calculadora. Si te sale mayor o igual de 7.5, encima de ese score exagera, pues entonces también tiene que recibir estatina. Entonces, como digo, por una, por otra, finalmente el 70% más de la población en Estados Unidos, según esta guía, debería recibir estatinas. Esta es la forma de calcular el riesgo del score de la Sociedad Europea. Entonces, acá te pregunta básicamente, ¿es varón o es mujer? Ya sabemos que los varones tienen mayor riesgo cardiovascular. Segundo, ¿qué edad tiene? Tercero, ¿fuma o no fuma? Y cuarto, ¿cuánto tiene de presión? Y finalmente, ¿cuánto tiene de resultado de colesterol? Entonces, más o menos vas ubicando y vas a ver que, claro, un paciente varón, fumador, de más de 65 años, que tenga el colesterol, pues acá sería como en 300 de colesterol total. Finalmente, es un paciente que tiene muy alto riesgo. ¿Okay? Y según cuánto te sale el score, te dice qué vas a hacer. Fíjense que acá te dice si tienes menos de 70, por ejemplo, ¿okay? No tiene en sí factores de riesgo, no necesitas ningún tipo de intervención. Poco a poco, si el score va incrementándose y si se va incrementando el nivel de colesterol LDL, te va a decir, bueno, acá ya haz una intervención del estilo de vida, es un paciente que tiene algo de riesgo, no mucho, pero tiene algo de riesgo, que se cuide. ¿Ya? Si ya tiene mayor riesgo y todavía tiene colesterol, fíjense, menos 70, por ejemplo, acá te dice, ya, considera un fármaco. No te dice que lo das inmediato, pero considera un fármaco, aparte de modificar su estilo de vida. Y por último, si te sale muy alto riesgo, que para ellos es 10%, entonces te dice, si tienes 70 a 100, o ya por encima de 70, fíjense, tiene que recibir de todas maneras estatina. ¿Ok? Y por último, ¿qué nos dice la guía de leyes? Entonces, si ustedes han escuchado ya antes de DPMA, habrán escuchado del score de Framingham. ¿Sí?
Y el score de Framingham tiene años de seguimiento. Entonces ellos dicen, nosotros no vamos a inventar un nuevo score, básicamente vamos a recomendar lo que ya está demostrado que funciona, que es el score de Framingham. Y para diabéticos, por si acaso, hay un score particular que funciona muy bien, que es el UKPDS, ¿ya? Y acá más o menos lo mismo, ¿no? Te dice, fíjate qué edad tiene el paciente, si es varón o si es mujer, le va dando un puntaje, si tiene diabetes, si fuma, cómo está su colesterol, cómo está el HDL, cómo está la presión, y en función del puntaje que tú tienes te dice más o menos cuánto es el score o el riesgo en 10 años. ¿Okay? Y este es el score que te digo que también incluso tiene hasta su aplicación. No se tienen que memorizar de repente, bueno, en la práctica viene casi, puedo utilizar el smartphone, pero para el examen traten de acordarse los criterios que te piden estos scores, pero en general se repiten prácticamente. ¿Okay? Y entonces acá también incluso hay una aplicación donde tú llenas los datos del paciente e inmediatamente te calcula el riesgo. Entonces, ¿qué pasa con la guía de la ACE, de esta Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos? Porque ha sido novedosa o diferente, justamente porque tiene una clasificación adicional. Clásicamente, la clasificación de riesgo era muy alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. ¿Okay? Hasta acá no me ha llegado. Pero esta clasificación, esta guía, tiene novedoso esto, que habla de un riesgo extremo. ¿Okay? Entonces, ese es el paciente que tenemos que tener muchísimo más cuidado. ¿Ya? Y es más, ¿qué sucede con esta otra de acá? La del AHA, que no te dice, debería tener este paciente tanto de colesterol. Lo que te dice es que tiene que bajar más del 50% de colesterol. No importa cuánto tenga, si tiene muy alto riesgo, tiene que bajar más del 50%. Entonces, a veces la gente y el mismo médico, ¿no? Dice, bueno, este paciente tenía cuánto colesterol, aguanta el 50%, ya, se complica. Y en el libro ese mismo paciente no te entiende. Entonces, acá más simple te dice, ok, estas son tus metas de tratamiento, de colesterol total, perdón, de colesterol LDL, de colesterol no HDL y del ApoB. Son 3 criterios, pero básicamente lo que nos vamos a fijar siempre es en el colesterol LDL. Y para estos pacientes de riesgo extremo, que son pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerótica progresiva, ¿okay? O que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, que además son diabéticos o tienen enfermedad renal o hipercolesterolemia familiar, entonces en ellos, fíjense, el colesterol LDL que recomiendan es un colesterol bastante bajo, menos de 55. Entonces, en la práctica, bajar el colesterol LDL es complicado y llevarlo a menos de 70, que era lo que justamente se planteaba hasta hace poco, era muy difícil. Entonces esto es extremadamente difícil, pero afortunadamente tenemos que explicarle al paciente que es necesario que mantenga su dieta y mantenga el tratamiento para que consigamos este objetivo. ¿Ya? En la página web, bueno, tiene una fuente Drive, ¿no? Les he puesto justamente la guía esta de acá, de leyes, ¿ya? Un detalle, yo les he puesto las guías. Cuando me pidieron, doctor, ¿tiene que poner lecturas? Yo les he puesto las guías para que las tengan ahí, ¿ok? Claro que algunos van a decir, no se manera, pero la guía tiene 55 hojas, no me voy a dar 55 hojas para el examen. Miren ustedes, casi todas las guías, si no son todas, tienen su resumen de recomendaciones, que son 1 o 2 páginas. O en todo caso van a ver en resaltado nada más lo de las recomendaciones. Revisen las recomendaciones, no tienen que leerse todas las 55 hojas, solamente las recomendaciones principales, y es lo que vamos a hacer más adelante en las otras clases. De las estatinas, miren, las estatinas hasta ahora son los medicamentos más efectivos que han demostrado ser, que nos ayudan para la reducción de eventos primarios y secundarios en estos pacientes de alto riesgo cardiovascular. ¿Cuánto baja el colesterol LDL? Pues depende de la dosis y el tipo de estatina que utilices, pero puede llegar hasta 55%. ¿Tiene un efecto sobre triglicéridos? También, pero cuando ustedes vean a un paciente con colesterol, básicamente el problema es colesterol, le tienen que indicar estatinas. Si el problema básicamente son triglicéridos, le tienen que indicar fibratos. Miren, yo leo, a ver, otra cosa. Nos están viendo puros casos clínicos. La parte teórica está bien que se memoricen, pero tienen que llevarla ya a la práctica. Su pregunta de examen son casos clínicos. Y ahí les pongo yo el resultado. Tiene tanto colesterol, tiene tanto triglicéridos. ¿Qué debo indicar?
no es qué diagnóstico tiene, eso ya se supone que ya lo sacaron. ¿Qué le van a indicar en función de su diagnóstico? Entonces tienen que tener bien claro, si lo que está elevado es el colesterol, tienen que darle estatinas. Si lo que está elevado es el triglicéridos, tienen que darle fibrosis. ¿Ok? Ya está. ¿Cuál es el problema de las estatinas? Baja el triglicérido algo, no mucho. Igual puede ayudarnos a elevar el colesterol HDL, sobre todo la rosuvastatina. Tampoco no es que eleve demasiado el HDL. El problema básicamente siempre es la miopatía y la elevación de las enzimas hepáticas. Suben las transaminasas y a veces ya son pacientes que de base tienen estatosis hepática, o sea, ya tienen las transaminasas elevadas. Hay que estar monitorizando en esos pacientes cómo están las transaminasas. Y bueno, si tienes un paciente cirrótico, finalmente ahí sí está contraindicado, aunque claro, siempre hay que ponerlo en la balanza. Si es un paciente que se acaba de infartar, por más que sea cirrótico, tienes que ponerle estatinas, cruzar los dedos, nada más que no se complique el hígado. ¿Ok? Como les decía, hasta ahora son los que han demostrado que reducen significativamente los eventos coronarios mayores, reducen la mortalidad por enfermedad coronaria, reducen la necesidad justamente de estos procedimientos coronarios, reducen los eventos cerebrovasculares y en general reducen la mortalidad total. Incluso justamente estos valores de colesterol meta que están viendo que son bastante bajos, 55, justamente uno diría, uy, qué bajo que está ese colesterol o qué bajo que nos piden. Lo que sucede es que hay estudios como el Júpiter, que seguro ya lo habrá mencionado en un momento, donde incluyeron pacientes que tenían colesterol normal, ojo, colesterol normal o colesterol ligeramente elevado, y no tenían en sí muchos factores de riesgo cardiovasculares. Les dieron rosuvastatina, 10 miligramos, y incluso teniendo colesterol, como digo, de arranque normal, reducían la mortalidad y los eventos cardiovasculares. Entonces, en la actualidad la tendencia es a decir, mientras más bajo el colesterol LDL, mejor. ¿Ok? Algunos se asustan y dicen, no, pero muy bajo el colesterol LDL, ¿cómo va a estar la pobre membrana? No te preocupes la membrana, no se ha visto que haya ningún problema mientras no bajes demasiado el colesterol LDL. Tenerlo alto así es el problema. Y esta pregunta de examen, quiero que se aprendan esto nada más. ¿Ya? Cuando hemos visto en la guía que hablaba de terapias con estatina de alta intensidad, decimos alta intensidad si bajan el colesterol LDL más del 50%. ¿Cuáles son las dos únicas que quiero que se aprendan? Las dos únicas que o bajan el colesterol LDL más del 50%, la atorvastatina y la rosuvastatina. Pero, y viene el pero, la dosis es alta. Fíjense, atorvastatina 40 u 80. ¿Ya? Y la rosuvastatina 20 y 40. Entonces, son dosis más o menos importantes. ¿Ok? Ya llevó cardiología, me dicen, ¿sí? Si es un paciente infartado, ¿qué le dan? Ya, estatina, ya, pero ¿cuál le pueden dar? ¿Cuál han visto en la práctica? Seguro que han visto un paciente infartado, ¿no? ¿Cuánto le dan de atorno? 80. Ojo, 80. Y tengan mucho cuidado, porque a veces en la emergencia pasa de que es un paciente que ya estaba recibiendo atorvastatina 10 o 20, ¿ya? Y dice, no, pero está tomando 20, síguenle en 20. Si quieres estabilizar esa placa, tienes que darle atorva 80, ¿ya? No importa si antes tomaba estatina, si estaba más o menos bien, no. Si el paciente está infartando, le tienes que dar 80 de atorvastatina, ¿ok? ¿Sí? Se fija también para el examen. Y bueno, las de moderada intensidad están las demás, la simvastatina, la pravastatina, pero le digo, si le pongo un caso clínico de un paciente infartado o un paciente que necesita, bajar una cantidad importante de colesterol LDL, dos opciones solamente tenemos, atorva y rosuvastatina, ¿ya? Los fibratos nos ayudan a bajar el LDL, sí. En algunos casos incluso podrían elevarlo, no siempre, pero bueno, se ha visto en una revisión de algunos casos clínicos, pero básicamente lo que nos interesa acá es esto, que baja los triglicéridos entre un 20 a 50%, ¿ya? Nos ayuda a subir algo el colesterol HDL también. ¿Qué problema no da? La miopatía, ojo, está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal y insuficiencia hepática severa. Mucho cuidado, si tiene un paciente, por ejemplo, diabético, que se ha infartado hace poco y que tiene los triglicéridos altos. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes van a ver en las guías es, primero te tienes que fijar en bajar el LDL,
La única situación donde ya tienes que poner en prioridad, por decirlo así, a otra alteración de los lípidos sería si tienes el triglicérido por encima de 500. Entonces, si tienes triglicérido por encima de 500 y el colesterol LDL no está tan alto y no es un paciente que necesite 40 estatinas urgente, puedes arrancar con fibratos, por ejemplo. ¿Ya? Pero si tienes un diabético, está infartado, y ya le estás dando estatinas, y tú haces el control de triglicéridos, si te sale alto el triglicérido, más de 250, incluso hay un estudio que es el ACOR, lo que se ha visto es que puedes justamente proteger a ese paciente si combinas estatina con fibrato. El único fibrato que puedes combinar con una estatina, ¿cuál es? Pregunta de examen. Que no te da tanto problema. El fenofibrato. Los demás fibratos, como el fenfibrosil, el bezafibrato, el cicofibrato, si tú lo combinas con estatinas, tienes riesgo justamente de tener, elevación de transaminasa, tratomiolisis y todos los eventos adversos que a veces uno no desearía tener en los pacientes. Pero digo, lo único que podrían combinar con estatina sería tranquilos, si necesita el paciente, combinarlo con fenofibrato. Reduce la población de lesiones coronarias si hay justamente una revisión sistemática que nos dice que sí, y también los eventos cardiovasculares los reduce en forma significativa, más o menos un 13%, pero de nuevo, que tiene obviamente mucho más evidencia en este sentido, es la estatina. ¿Ok? Esta es la guía. ¿Ya? Todas las guías están ahí. Y aprovechando que están ustedes acá, porque tienen que tener un plus, ¿no? Claro, hay varios compañeros que seguro no han venido, pero ustedes que están acá, vamos a ver alguna fija. Ya les dije, si ya hemos hablado de esto, no se me pasa ninguna. Los fenotipos ya están. ¿Cuáles? Ya hablamos del ACE, el extremo.